Muy buenos días, bienvenidos a su primera entrega. Para mí es un grato placer estar con todos ustedes cada mañana, informándoles con las principales noticias e informaciones que hemos preparado en este día. De inmediato pasamos con los titulares del día de hoy. Adelante. Presidente Medina entrega 3 escuelas y una estancia infantil en Espaillat. Obras Públicas hará operativo médico y de entrega de licencias en Barahona. Un tiroteo deja entre 20 y 50 heridos y varios muertos en una escuela en la Florida. Wilton Guerrero se disculpa con Hipólito Mejía por acusarlo de viajar en avión del Chapo. Investigan accidente de avioneta donde murió el presidente de Aeroclub Quisqueya. Ricardo Arjona pide al presidente Danilo Medina intervenga en conflicto de embargo. La Policía Nacional reforzará vigilancia en la zona universitaria. Portuaria captura 8 polizones en el puerto de San Pedro. Ex sargento de la policía acusado e implicado en el caso de Arsenio Quevedo admite mató a 2 choferes de Fenatrano. Flores y una fotografía en butaca de Ángel en el Día del Amor y la Amistad. Era la menor de los 3 niños que fueron encontrados muertos junto a su madre. Estas y otras informaciones serán ampliadas en breves instantes. No se muevan. Saludos, muy buenos días. Aquí estamos con todos ustedes en esta su primera entrega. Para nosotros es un placer que ustedes nos elijan a nosotros cada mañana para informarse. Muy buenos días, señor Rubén Pundier. Buenos días. Xiomara, Stefano. Buenos días a todos y a todas, como dice Puntier. Señores, formalmente muy buenos días. Le damos formal inicio, ¿no verdad?, a su programa primera entrega. Así es. Nosotros en el día de hoy tenemos que nuevamente analizar la triste situación por la que pasan algunos padres de familia como consecuencia del paro que convocó la Asociación Dominicana de Profesores. Porque ese paro es para hoy y para mañana, jueves y viernes. Así es. Es un paro político, porque el mismo no busca reivindicación del sector colectivo. Los profesores están ganando más dinero que nunca, tienen más beneficios que nunca. Bueno, el salario mínimo son como 38,000 pesos. Los profesores Estamos hablando del sector público. Los profesores todavía no les rinden cuenta a nadie de lo que hacen con los cuartos de la cooperativa, que ahí hay un banco que cuando está deben salir toditos con más amarrado que un andullo. Cuando se talla ese escándalo que ahí viene volando bajito en la ADP. Entonces, en la cooperativa. Aparte de los incentivos que se le da. Exacto. Entonces, ¿por qué han hecho una huelga los maestros? Por un problema de ellos. ¿Cuál es el problema? Se van a escoger los directores regionales y los directores distritales. Así es. Eso es un poder a nivel de educación. Porque si yo soy profesor y tú eres profesora y yo quiero cambiarme de la escuela tuya para que tú vengas a la escuela mía, porque nos mudamos, por la razón que nos pusimos de acuerdo, a pesar de estar de acuerdo ambos directores de ambos liceos, de ambas escuelas, si el director regional o el distrital no lo aprueba, no te lo aceptan cuando hay un cambio de distrito y en el mismo distrito. Indica que el cambio tú lo puedes hacer, pero no te queda oficializado, que fue lo que le ocurrió a muchos, que no aparecían en el liceo que estaba dando clases porque esos directores no se lo firmaban, porque no le daba la gana, porque como son puestos políticos, ellos chequean y a qué grupo pertenece, este no es del mío, pues déjalo ahí. Recordemos que esto salió a raíz de la verificación que hizo el Ministerio de Educación de quiénes eran los profesores que sí ciertamente estaban dando clases, y había muchos que no se encontraban en el liceo donde debían Había estar. maestros que ni siquiera en el país estaban. Sí, no, si a eso vamos, había muchísimos. Hay muchísimos maestros que incluso estaban cobrando, que por eso fue también que hubo problemas en la nómina. En este mes, en ese mes que ocurrió esto con la Asociación Dominicana de Profesores, hemos comentado incluso en varias ocasiones que el sector público, como menciona Puntier, es el mejor pagado en la región del Caribe, aquí en República Dominicana.
lo que los en materia de profesores. educación, exactamente. Sí, recordamos que pueden llegar hasta 75 hasta mil 75,000 pesos. Entonces, la situación es que estos profesores, estos directores regionales y directores distritales tienen una característica especial que representan el verdadero poder, porque ahí es donde se acumula el control de la mafia. Ellos son los que saben si los profesores van, si no van, si detrás dan, si están fuera. Ellos son los que conocen o deben conocer el lío. ¿Cuál ha sido la experiencia? Que esto ha servido como caldo mafioso para que muchísimos profesores que no iban a dar clase estuviesen cobrando todavía. Ahí estaba el centro de las botellas. Como ahora se ha hablado de que lo van a hacer por concurso, y ahí va a estar metido Educa, va a estar todo el mundo, ya no van a ser los que son de mi corriente magisterial, sino van a estar todos, porque ahí lo utilizaban ellos como una estrategia de tener su voto. Ah, tú eres profesor, si está nombrado en tal parte, no te importa en ir o no ir, eso no te preocupes, tú vas a seguir cobrando, pero el día que vengan las elecciones para elegir los miembros de la ADP, tú tienes que estar ahí por nosotros votando. ¿Tú ves? Entonces, ese control político y financiero que tenían ahí, esa mafia a nivel de los directorios, era lo que impedía, o era parte de las herramientas que impedían el desarrollo de la calidad educativa. Así es. Porque ahí lo que estaban eran los fieles. Ahí lo que había una mediocridad que se ha ido borrando de poco a poco con las evaluaciones de los profesores que hemos visto que se han realizado en los Pero últimos ellos no tiempos. quieren ese avance. Señores, oigan bien, porque ahí están todos los partidos políticos metidos. Ahí están todas las corrientes gremiales. Entonces, cuando hay uno de una región que coge el control en un acuerdo esos políticos, ahí van todos a chupar para ese lado. Entonces, este es parte del problema. Pero, por ejemplo, Hidalgo, ¿qué se llama? El presidente de... Sí, Eduardo Hidalgo. Él está luchando, pero es que la mujer de él es directora, creo que distrital. La Bueno, esposa ahí de está, él. ahí El está. león. Ahí tú tienes una León. justificación. Entonces, lo que están es negociando su cuota, porque ella tiene que ir a concurso para mantenerse ahí. Ella tiene que tener el concurso. Entonces, él quiere negociar su cuota. Ellos quieren repartirse eso para que el país quede indefenso. ¿Sabes qué sucede? Es que ahora mismo no hay otra justificación para este paro que anunciaron ellos. Y eso es lo que se está viendo, que ya se está yendo ya más a los políticos, a los mismos políticos, que a lo que realmente necesitan los profesores también como los estudiantes. Pero Puntier, eso no está en la justicia. No, Claro. no, pero que el tema es, Eso está en la justicia. el tema es que aquí es donde está parte del círculo de poder de los gremios de la Asociación Dominicana de Profesores. Parte del círculo del poder de la Asociación Dominicana de Profesores están ahí en esos directores distritales y regionales, porque ellos son los que dicen quién va y quién no va. Ellos son los que tienen que estar pendientes a eso. Ellos son los que llaman a los directores, los que están en la nómina. Cuando tú le preguntas, ¿cuál es el profesor que está en tal parte? Ellos fíjense que hasta para darle el récord de nota tú tienes que ir a la región. ¿Entiendes? Entonces, ante ese hecho, esos directores, que eran los que apañaban, muchos de ellos, todos estos profesores que estaban cobrando sin trabajar, a la hora que ellos no estén ahí, pierden ese control. A la hora que estén ahí, los que sean escogidos por concurso, que vengan con apego ético, que vengan con un buen perfil, que no cojan corte, porque no son sastres. Entonces se va a poder apreciar cómo va a marchar la revolución educativa. Pero si lo manejan todavía como quieren ellos, de poner ahí su gente, déjame a fulano, que ese es mío. Sí. No me toca a fulano, que ese es mío. Tú ves, si es con ese criterio, lo que se está invirtiendo ahí se puede perder. Y mira, porque- Pontier, que estamos hablando también el día de ayer de un pacto que se hizo en educación con la misma asociación de profesores. Y es Educa. que ellos, independientemente de que tengan algún tema pendiente, no pueden violar no pueden lo que anteponer es sus el pacto. intereses, exactamente, no pueden anteponer sus intereses Personales. individuales y personales ante los intereses de la sociedad. No, que en este Y momento los más afectados son los estudiantes, donde se habló Claro. incluso en este y la pacto, familia de los estudiantes. donde se habló en el pacto de que no se puede violar lo que es el calendario escolar, donde los niños y los jóvenes tengan que perder lo que son sus horarios de clases, porque ellos, bueno, convoquen a un paro para el día de hoy, el día de mañana, los 2 alumnos días. tengan que quedarse en sus casas, ponerle la cabeza de este alto a sus padres, porque tener esos muchachos en la casa, porque ellos decidieron hacer un paro, también es una preocupación para los Claro, adultos. claro. Sí. Miren, señores, cambiando de tema ya, porque todo el mundo está edificado de que este paro es por el control de las regiones, porque era el nido de la mafia que tenían
los sindicatos de profesores para poner gente a cobrar sin trabajar. Señores, por otro lado, ayer en el segundo tribunal colegiado del Distrito Nacional, el ex sargento de la policía, Amaury Cabrera Martínez, reveló que él fue utilizado como sicario para matar 2 miembros de la Federación de Transporte, la Nueva Opción, la de Juan Ubiere, ¿no Sí, verdad? Fenatrano. Es Fenatrano. Esto Entonces, fue en los asesinatos 2015. fueron Ángel Javier Obendi, Y Obernis Ángel Javier Guerrero, y Obernis Guerrero. que Esos fueron eran los quienes choferes. pertenecían a la ruta de Fenatrano. Esto pasó, señores, en el 2015. Durante el relato del asesinato del ex sargento, los familiares no se conmocionaron bastante por la forma en que fue hecho este crimen. Tuvieron incluso que hasta suspender la audiencia. Recesarla. Por un El momento. Ministerio Público está pidiendo entre 20 y 30 años de prisión a Arsenio Quevedo, el exregidor, y otros acusados. Entonces ustedes analizan, hace mucho tiempo En el 2000. que nosotros hemos estado aquí hablando de lo que son las bandas de sicarios que operan en el sector transporte. Exacto. Cada federación tiene su estructura de sicariato y se matan choferes uno con otro, y siempre lo mantenían como la cosa nuestra, como esos grupos mafiosos de la mafia italiana que se mataban gente uno con otro. Y nadie se metía Y en no él. se metían ni la policía ni nadie, era como pleito de ellos, son pleitos de tigres. Mientras se maten entre ellos y no llegue a los otros, no hay problema. Y se ve, o sea, en las calles se ve muchas veces cómo hay tigres, porque así que son, en las esquinas, que muchas veces con combates desmontan también a las personas que cuando no están... Combate. Bueno, combate, con palos, o sea, se Y ve... arma de fuego. y arma de Sí, fuego con todo. también. Ellos tienen un sistema de patrullaje, ellos dicen, mira, esta ruta es vía. Exacto. Porque ellos al gobierno, por ejemplo, Sin que nadie le diga que es de ellos, No, porque y ellos se adueñan de la son- ruta y de ellos ellos mismos. son justicia y parte. A ellos no hay quien le diga. mire cómo operan ellos. No, que no te bajan el pasaje, no, porque el gas, ya están en gas, está caro, el gasoil. Y bajo ese argumento ellos no te suben el pasaje, no te lo bajan. Digo, no te bajan el pasaje, te lo suben. Y dicen, no, que no podemos bajarlo por esto, dicen su vocero. Pero cuando tú te vas a la realidad, para tú operar en una ruta de ellos, que ni han hecho calle, ni han hecho barrio, no han servido para nada, tú para entrar a esa ruta tienes que pagarle a ellos un derecho a ruta Exacto. que va entre 200,000 y hasta 2 millones de pesos, dependiendo de la ruta. Pagárselo a ellos, pero tienes que pagarle un semanal también. Y pagarle a un llenador. Un llenador es un tipo que está parado y que le abre la puerta a la gente para que se suban. Ya está lleno, vete, así se le da una peseta. El cobrador. Entonces llenador, se paga, sí. hay que pagarle a un llenador. Hay que pagarle a la ruta Sabatino y hay que pagar el derecho a la franquicia para estar operando en esa ruta. Oiga cómo funcionan esta mafia de estos sindicatos. Entonces ellos tienen patrullas. Las patrullas de ellos son que un carro público te andan 5 tigres con arma de fuego, con bate y con machete. Y si hay un tipo parado, digo, está cogiendo vehículos, pasajeros en la ruta de ellos, te interceptan el vehículo. Sacan, y desmontan a los pasajeros. Te desmontan a los pasajeros. Y si el tipo se espanta, le dan hasta 2 o 3 galletas. Claro. Y si le ponen a fuerza, le pueden darte un tiro, un machetazo. Esas son las, y otras patrullando así en servicio. Pero recuerden al chofer que le cortaron la mano. Sí. Ah, Pero eso en fue por plena un pleito Kennedy. entre ellos, pero eso fue un pleito entre ellos porque se iba uno primero. y Sí, tú pero lo después. que me refiero es que el caso, como ellos se están acostumbrados a ellos resolver sus mismos problemas, es precisamente con la violencia. Sí. Ellos andan armados, los usuarios, los clientes que tienen que obligatoriamente utilizar el transporte público, no tienen seguridad cuando lo utilizan. Sí. Entonces ellos, por ejemplo, a veces tienen varios hombres parados a chequear de que si el vehículo es pirata o no, como que son. Sí. Hasta con sí. chalecos antes tenían de depositar la OTT. Porque esa gente de la OTT eran tan sinvergüenza que permitían que esos tigres tuvieran su chaleco No, y se paraban adentro de ellos con un chaleco de la OTT y venían los del sindicato y paraban los vehículos. Párese ahí, chofer, desmonte a los pasajeros y te hacían un lío. Esos eran los sindicatos, pero entre ellos se mandaban a matar también. Sin hablar que si tú cogiste un pasajero fuera de tu ruta, te interceptaban más para adelante, te entraban a pedrado, a tiro, y si se murió y se quedaba así. Pero en la actualidad, ya en este caso Arsenio Quevedo, este ex sargento narra que él mató 2 personas por instrucciones de Quevedo. Entonces, yo esas revelaciones, en principio, me pone a mí en un paréntesis jurídico. Si él se comprueba que él fue contratado por sicariato, ahí hay una pena cerrada, son 30 años.
¿no es verdad? Hay una pena cerrada. Sicariato son 30 años de prisión. Si él confiesa, me da a entender que llegó a un acuerdo con el Ministerio Público, porque Así tú es. no vas a lanzarte a coger 30 años. sin Por tu tener- propio gusto. Por tu propio gusto, Claro. ¿no es verdad? Tú tienes que esperar que venga un juez a cantártelo, a menos que ya esté cansado de vivir con esos dos muertos atentándole su paz. Su paz, su conciencia. Bueno, con estos años que lleva el proceso, no creo. Entonces, si llega a un acuerdo con el Ministerio Público, ¿le van a hacer la reducción de la pena? ¿O el Ministerio Público lo va a mandar porque llegó con un acuerdo con ellos al tipo que disparó y mató a 2 gente a la calle? No, porque con él no pudimos descubrir a Quevedo. Entonces, a ese que confesó que mató a 2 gente, tú lo vas a mandar a la calle que porque habló. Así no es. Claro que no. Así no puede ser, ¿no es verdad? Entonces, ¿cuánto tú le vas a echar? 20 a él y 30 a Quevedo. Si el que pagó, aquí se conoce como cómplice, porque aquí no existe Así la mismo. figura legal del autor El intelectual. autor intelectual. Entonces, ¿qué tú le quieres echar? 20 al Al 30 al asesino. cómplice y 20 al autor asesino. inmaterial. Ahí hay un Sí. caso y habría que ver qué acuerdo. A la toma. Entonces, yo Y quiero ver ellos quedan. cuál va a ser el final, porque el Ministerio Público tiene que saber que la pena del cómplice, dice, Debe de ser menor. es la pena inmediatamente inferior a la del autor principal. Así es. Entonces, partiendo de esa, creo que el artículo 61 del Código Código Penal Penal. Dominicano que habla de eso. Entonces, partiendo de esa realidad, yo quiero ver cómo va a terminar eso, porque el hecho de que se condenen los culpables es algo muy positivo en lo que es la sana y correcta administración de justicia, con lo cual todos debemos estar de acuerdo. Y el hecho de que se capturen la cabeza, también todos debemos estar de acuerdo. Pero, por ejemplo, en materia de narcotráfico, hay una calidad en la cual el que no lleva la droga, a veces se condena con una pena superior cuando tú eres el dueño del cargamento, que es lo que llama patrocinador. Bien, que esa es la pena Exactamente. mayor. Y los demás son las mulas. las Sí, famosas mulas. no, porque hay intermediarios, hay simple oposición, hay un renglón de clasificación. Ahí cada quien tiene su puesto. Exacto. Su Entonces, pena. ante ese hecho, en esta materia existe el autor material, pero no existe el autor intelectual. A ese se le califica como cómplice y la ley establece imponerle la pena inmediatamente inferior. Partiendo de esa realidad, no nos queda lugar a dudas que yo quiero ver la posición final de este caso, porque se están inventando mucho con los acuerdos en este país y se está distorsionando lo que es la jurisprudencia, haciendo por procedimientos antiéticos. Y no solamente antiéticos, sino que no van conforme la norma. Si la norma te dice que son tantas Pero las te digo, penas, te digo lo que a mí me preocupa, realmente. Porque tú dices, bueno, pues son unos delincuentes, ¿qué tú estás defendiendo ahí? Yo le voy a defender un tema. Si tú permites que el Ministerio Público y los jueces se confabulen para sacar de circulación, violando la ley, a un delincuente, mañana pueden utilizar esa herramienta para hacer condenar a un inocente. Y puede ser También, cualquiera. también, Y puede ser exacto. cualquiera. Por eso yo siempre lucho por el respeto a la ley. Y eso le puede Porque tocar el muy de respeto a la cerca ley- a cualquier familia. Claro que el respeto a la ley no beneficia a todos. Entonces, aquí una vez había una máxima que decía que él prefería un delincuente, prefería 100 delincuentes sueltos que un inocente preso. Sí. Porque si tú eres delincuente te pueden coger en cualquier momento, pero condenar a un tipo inocente a una prisión, eso no tiene reparo más nunca. Por eso yo lucho que sea respetado el derecho, que sea respetada la ley, porque es la única herramienta que tiene uno de uno ser protegido. Que es precisamente lo que está pasando con el médico. Sí, Que hasta el momento no se ha podido resolver su caso, se está aplazando. sí, es Y un mientras preso. tanto, Sí. Eso es un preso de Olgadima Llavería y los jueces de la provincia de Santo Domingo. Señores, vamos a una pausa y en breve volvemos. El proceso competitivo para escoger las ternas para designar a los directores distritales y regionales de educación es una gran oportunidad. Por primera vez en la historia, la profesionalidad, capacidad y méritos de los docentes serán tomados en consideración para posiciones de tanta importancia. Aprovecha esta oportunidad única para tributar a la calidad de la educación. Docente, este es tu derecho de ser valorado. Participa por tu futuro y por la nueva institucionalidad del
del sistema educativo dominicano. Entra a www.procesocompetitivo.miner.gov.do. Por la calidad integral del sistema educativo. Ministerio de Educación. Cada minuto cuenta, pero hay minutos que cuentan más que otros. Aeroambulancia por eso ha estado presente todos los días, 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año. Para cuando esos minutos representan la vida, estar ahí. Aeroambulancia, cuando los minutos cuentan. Un servicio de Elidosa Aviation Group. Duarte es mi patria, sus sueños mi cielo, su espada es el suelo, a donde planté mi casa. Duarte es la idea de siempre querer ser libre, la alegría de tener llanuras, montañas y ríos. Duarte, tu estrella enciende, mi orgullo, mi nación, por siempre. Superintendencia de Bancos, celebrando el mes de la patria. El proceso competitivo para escoger las ternas para designar a los directores distritales y regionales de educación es una gran oportunidad. Por primera vez en la historia, la profesionalidad, capacidad y méritos de los docentes serán tomados en consideración para posiciones de tanta importancia. Aprovecha esta oportunidad única para tributar a la calidad de la educación. Docente, este es tu derecho de ser valorado. Participa por tu futuro y por la nueva institucionalidad del sistema educativo dominicano. Entra a www.procesocompetitivo.miner.gov.do. Por la calidad integral del sistema educativo. Ministerio de Educación. Todo empezó en medio del frío de Alaska. Un dominicano descubrió su vocación y dijo, tenemos que hacer algo como esto en mi país. Y así empezó, sin ningún helicóptero. Un sueño que se llamó Elidosa. De esta historia hace ya 25 años. Y de ese sueño nacieron varios servicios como Elidosa Excursions, Elidosa Charters y Aeroambulancia, convirtiéndose en el grupo de empresas de servicios de aviación privada más grande del Caribe y Centroamérica, que hoy se unen bajo un mismo grupo, Elidosa Aviation Group. 25 años, siendo la más grande y mejor del Caribe. Y retornando aquí con su primera entrega, señores, continuando con las noticias de actualidad, tenemos que en el día de ayer el senador Wilton Guerrero se disculpó ante la Suprema Corte de Justicia con Hipólito Mejía de haberlo acusado de viajar en el avión del Chapo. Sí, señores. Esto fue por una demanda que le hizo Hipólito Mejía ya hace unos años a Wilton Guerrero por por Señora, hay que difamación tener e cuenta con injuria. esta de difamación e injuria sin tener ninguna base para decir. Mira, Él se disculpa precisamente por dar esa información sin tener las herramientas verídicas que lo sustentaran. Incluso su abogado leyó una carta que él envió disculpándose precisamente con el expresidente Hipólito Mejía por haberlo acusado de haberse montado en un avión, proveniente de narcotráfico. Sabes que él lamentó, el declarante lamentó este hecho, ya que él entendió que puso en juego lo que es la dignidad y también la dignidad de él y de su familia. De él y de su familia. Y pero en esos momentos quizás lo expuso. Ajá. Miren, señores, fue muy elegante de Wilton Guerrero salir y pararse ante el pleno de los jueces de la Suprema Corte de Justicia a decir ante ellos, mira, yo soy un gallo loco, yo soy un baboso y le pido perdón a Hipólito Mejía por yo haberme puesto de disparatoso. Eso es muy elegante por parte del senador, o sea, se requiere gran valor. Después que usted como un senador de la República
que se le supone tener cierto nivel de prestigio, porque él desmanteló una banda de narcotraficantes que habían allá en su provincia, y tenía todo el prestigio de que era un enemigo del narco, y luego se dispara, hablando disparate, usted ve, y por esto le dijo, mire, usted que dijo eso, usted va a tener que probarlo, y por esto lo agarró por una oreja, como se agarran a esos muchachos malcriados, así, lo llevó por una oreja, venga, siéntese ahí, venga, pruébeme así, por una oreja, así, siéntese ahí, pruébeme todos los disparates que usted dijo. Y el hombre se cansó de hacer gárgaras como Tres Patines, buscándole una salida, y no tuvo éxito. Pero al final hubo un tema legal que era un poquito complejo, porque el caso venció el tiempo. Sí. Tenía 7 años. Venció lo que se llama en derecho la duración máxima del proceso. Entonces la defensa de Hipólito Mejía en la penúltima audiencia le dijo, miren, ustedes jueces de la Suprema Corte de Justicia han violado el derecho de una justicia pronta y cumplida. Porque estos jueces no tienen moral. Esos jueces de la Suprema Corte de Justicia no tienen moral para exigirle a los jueces de abajo que fallen los casos rápidos. Porque con un disparate de casos de difamación, ellos duraron 7 años. Ellos que son como 13 o 11 jueces, duraron, para un disparate de casos, duraron 7 años. ¿Con qué moral yo le puedo venir a decir a un juez que falle rápido los casos? ¿Qué tantos casos tienen ellos en la Suprema? Esos jueces tienen más casos que ellos, los de abajo, los de diferente calidad. ¿Con qué moral ellos pueden venir a exigirle a un juez que trabaje rápido, que rinda, cuando ellos no predican con el ejemplo? Que duraron 7 años para conocer un disparate de casos. Y es loco que nosotros nos estamos volviendo, señores. Y mira que el presidente Danilo Medina mandó a que todos esos cúmulos de casos y todos esos casos que se habían acumulado viejos, que se fallen, y tuvieron que fallarlo en 7 meses, fue No, Danilo Mariano Germán. Danilo sí, pero que mandó a que limpiaran todos esos tribunales de esos casos. No, el de la Suprema. El de la Suprema, no okay. Fue Danilo, el presidente de la República. Bueno. No, es un otro poder. Entonces, el tema fue que ellos carecen de moral, los jueces de la Suprema, para exigirle a los jueces de jerarquías inferiores que agilicen cuando ellos son los principales holgazanes en el despacho de procesos. Entonces, ante este hecho, Hipólito aceptó, Winton Guerrero se paró y pidió disculpas porque le decía que hubo una reclamación del abogado de Hipólito Mejía, el doctor Julio Curi, el cual le advirtió a los jueces que ya habían cometido una falta disciplinaria al negarle el derecho al acceso a una justicia pronta y cumplida como manda la Constitución, y que eso podía traer consecuencias nefastas. Y luego se convocó la audiencia, se fijó para el día de ayer, y el senador Winton Guerrero le pidió perdón a Hipólito Mejía, y Hipólito Mejía pidió una pausa de 10 minutos para sentarse con sus abogados a pensar si Winton Guerrero se merecía ser perdonado después de 7 años. Pero a Hipólito le más o menos lo ayudaba algo, y yo, como todo el mundo sabía ya que Winton Guerrero tenía poca credibilidad, o sea, tampoco la gente le hizo mucho caso. Sí, o sea, la gente conocía a Hipólito y la gente conocía a Winton, la gente sabía que Winton era disparatoso, y la gente sabía que Hipólito tampoco nunca estaba metido en problemas de droga ni de narcotráfico. Entonces él lo hizo fue para que respetara a los hombres, y ahí se lo llevó por una oreja, lo sentó ahí, hasta que al final Winton Guerrero tuvo que pedir cacao. Entonces Hipólito le dijo, mire, tenga, coma cacao. Bien. Sí, le dijo incluso que se levantara a viva voz y que dijera que sí, que realmente había cometido un error. Y luego de aceptar las disculpas del senador, pues Hipólito Mejía dijo que nadie tiene derecho a lo que es a juzgar a alguien, a jugar lo que es con la dignidad personal de alguien. Y sin base. Y también de su familia. Claro, es lo que llamamos difamación e injuria. Bueno, señores, por otro tema, en el día de ayer hubo un accidente aéreo y hubo uno que se le ocurrió la magnífica idea de publicar que fallece José Ramón Peralta en un accidente aéreo. José Ramón Peralta se llamaba realmente el que falleció, que era el presidente de Aeroclub Dominicano, creo que era. Aeroclub, ajá. Sí. Aeroclub Se llamaba igual que el ministro de la presidencia, pero cuando él vino y publicó eso así, todo el mundo pensó
que era el ministro. El ministro administrativo. administrativo. Todo el mundo comienza a coger los celulares, Sí. a averiguar y a preguntar, y el hombre está bien, sí. Y ahí se da cuenta que este noble ciudadano, hay que averiguar las causas que provocaron ese fallecimiento. Bueno, se integró una comisión técnica para investigar por la Comisión de Investigación de Accidentes de Aviación, el cual es una entidad un apéndice de la Junta de Aviación Civil. Lo que Bueno, yo no dice, entiendo- se dice que la avioneta, lo que pasó con la avioneta fue como que se estrelló con unos Sí, cables. con unos cables, que De chocó con tensión unos cables y de eléctrica. ahí Porque se me dice- precipitó a la tierra. Decían que eran como una fumigadora en Sí, principio. él Sí, se... ellos estaban, la avioneta Realizaba en la que labores de realizaba labores de fumigación. fumigación, impactó con un cable eléctrico de alta tensión y se precipitó a tierra. Ay, señor, yo soñaba ser piloto cuando pequeño. Pero si usted lo que está piloto para estar Pero cuando fumigando, tú ves casos si es así, el cosas presidente así. del aeroclub, pues usted está fumigando. Se te va la inspiración o el deseo de haber sido piloto. Bueno, no, Es porque difícil. yo estoy en contra del uso también de esos pesticidas. Porque usted se va, por ejemplo, a Constanza, en Constanza no hay mariposa. Sí. Entonces, en Constanza no hay mariposa. Usted tiene que averiguar, no hay araña, no hay nada, no hay insectos. Y Esos también son todos esos eso. pesticidas que también a uno se le quedan en el cuerpo. Y también porque- depende del tipo de pesticida, porque esos pesticidas muchas veces se hacen daño también a las personas, el consumo de esos alimentos. Oh, pero con venga esos acá, pero es pesticidas. veneno. Eso es. Es proteína que le están dando, es veneno que Ay, le están pero tirando. el Usted no- señor tenía 75 años de edad. Ay, hombre, fumiga, ese era un fajador. Sí. Eso llamaba a un hombre de trabajo que en paz descanse, pero murió en lo que él le gustaba hacer. Es Por lo triste, menos. pero era un fajador, señores. A los 75 años piloteando y trabajando, y diga que ser un hombre que le gustaba lo suyo. Así Bien, es. Por paz. otro lado, el Ricardo Arjona, señores, Ay, sí. le pidió al Antes de la presidente pausa. Medina, antes de la pausa, que intervenga en la situación que le está pasando sobre sobre el embargo que le hicieron a sus equipos. Eso tras un concierto que él dio aquí en el país. Y se dice que es porque no ha pagado a Simón Díaz una deuda que tenía pendiente. Presidente Medina, hable con Simón Díaz. Dígale que le devuelva la guitarra a Ricardo No, Arjona. y él tiene que presentarse en Puerto Rico. Así mismo. Entonces, Y él que ya todos está los pidiendo boletos la están- intervención exactamente del Todos los presidente boletos se dominicano. encuentran vendidos y que es por Ese una digo que actividad a usted le gusta benéfica. tanto, que no le quiten años a su vida, sino que le pongan pie a los gallos, no lo va a poder cantar si usted no habla con Simon. Ay, Oigan, el ay, dato ay. que yo tengo fue que él lo contrataron para 5 conciertos aquí y nada más dio 1. Y ellos le exigieron que cumpliera el contrato, él no lo cumplió y él se fue. Y después vino a buscarse otro chelito aquí como que él no tenía problemas, como que él no había engañado a nadie. Sí. Ahora, ¿qué tiene que ver el presidente con el negocio suyo? Así es. Que, dígame, que usted quiere que esté como garante el presidente del negocio suyo. ¿Cuánto usted ha llevado a él que sea una botella de Mavisa, Ivano, a él de lo que usted se ha buscado ahí, con su gira y cosas así? Entonces ahora quiere que se meta, el presidente de la República que se meta en el negocio suyo. Parece que está tan fea la cosa que él llamó al presidente, le hizo un llamado al presidente para que intervenga. Vámonos a una breve pausa, sin antes decirle a Arjona, coma chocolate y pague lo que debe. En breve retornamos. El proceso competitivo para escoger las ternas para designar a los directores distritales y regionales de educación es una gran oportunidad. Por primera vez en la historia, la profesionalidad, capacidad y méritos de los docentes serán tomados en consideración para posiciones de tanta importancia. Aprovecha esta oportunidad única para tributar a la calidad de la educación. Docente, este es tu derecho de ser valorado. Participa por tu futuro y por la nueva institucionalidad del sistema educativo dominicano. Entra a www.procesocompetitivo.miner.gov.do. Por la calidad integral del sistema educativo. Ministerio de Educación. Cada minuto cuenta, pero hay minutos que cuentan más que otros. Aeroambulancia por eso ha estado presente todos los días, 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año. Para cuando esos minutos representan la vida, estar ahí. Aeroambulancia, cuando los minutos cuentan. Un servicio de Elidosa Aviation Group. Tu arte es mi patria, sus sueños mi cielo,
su espada es el suelo a donde planté mi casa. Duarte es la idea de siempre querer ser libre, la alegría de tener llanuras, montañas y ríos. Duarte, tu estrella enciende mi orgullo, mi nación por siempre. Superintendencia de Bancos, celebrando el mes de la patria. El proceso competitivo para escoger las ternas para designar a los directores distritales y regionales de educación es una gran oportunidad. Por primera vez en la historia, la profesionalidad, capacidad y méritos de los docentes serán tomados en consideración para posiciones de tanta importancia. Aprovecha esta oportunidad única para tributar a la calidad de la educación. Docente, este es tu derecho de ser valorado. Participa por tu futuro y por la nueva institucionalidad del sistema educativo dominicano. Entra a www.procesocompetitivo.miner.gov.do por la calidad integral del sistema educativo. Ministerio de Educación. Todo empezó en medio del frío de Alaska. Un dominicano descubrió su vocación y dijo, tenemos que hacer algo como esto en mi país. Y así empezó, sin ningún helicóptero. Un sueño que se llamó El Idosa. De esta historia hace ya 25 años. Y de ese sueño nacieron varios servicios como El Idosa Excursions, El Idosa Charters y Aeroambulancia, convirtiéndose en el grupo de empresas de servicios de aviación privada más grande del Caribe y Centroamérica, que hoy se unen bajo un mismo grupo, el Idosa Aviation Group. 25 años, siendo la más grande y mejor del Caribe. Señores, retornando a su programa Primera Entrega. Miren, aquí tenemos, como es costumbre todos los jueves, al psiquiatra estrella, el doctor Víctor Figueroa, que siempre nos trae temas muy ilustrativos, pero en el día de hoy vamos a analizar el caso del momento, el caso del chamán Chakra, el caso de, ¿cómo se llama? Víctor Portorreal. Ahora en la cárcel, lo tienen todavía de manera provisional, en la cárcel del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Los presos lo llaman el diablo. ¿Dónde está él? Ahí está el diablo. Sí, es el hombre que mató a su pareja y a sus 3 hijastros la semana anterior en el sector Enriquillo de la capital. Ahí está la cara del que se vende. Sí, ya a nivel psicológico nos gustaría profundizar sobre este caso y saber qué tipo de patrones o conducta vemos en una situación como esta, doctor. Sí, bueno, lo primero es que estamos, creo que ante el caso o el asesinato más grave que ha pasado en la historia de este país. O sea, fuera del sistema de tortura y cosas así, ¿no? Sí, ¿verdad? fuera de crímenes de Estado, recordamos mucho el caso de Llena Jaibar. Y bueno, ahora este caso con este componente tan psicopático, por decirlo de una manera. Algo muy importante, todo lo que uno hace acá son inferencias porque no he tenido ese paciente de frente, pero ese patrón que ha llevado a cabo, que llevó a cabo este crimen, sí podemos hacer algunos análisis y algunas inferencias sobre esto. Y bueno, estamos frente a un monstruo, lamentablemente, y va más por el aspecto de lo que tiene que ver con los trastornos de personalidad, principalmente el trastorno de personalidad antisocial, que es un trastorno de personalidad que vemos personas en las cuales pueden cometer un hecho como este sin sentir ningún remordimiento. Okay. Eso le iba a decir, porque recientemente se dice que durante ocurrió el hecho, o sea, inmediatamente él asesinó a su expareja y a los niños. Él fue con una amiga a la playa. ¿A qué? No se sabe. Bueno, a pasar un momento, a pasar un rato, pero no se sabe. Pero según lo que se ve y lo que podemos percibir, es que no hay ningún tipo de arrepentimiento por parte de él. Entonces, lo estaban también evaluando para saber si tenía problemas mentales o si fue un hecho que, como usted bien dicho, fue por un hecho antisocial o sea, por su persona. O sea, un problema mental sí tiene. Ahora, una locura per se, como la conocemos, como vemos un esquizofrénico, sí se pone en duda por el hecho cómo lo realizó. Si hay personas que, por ejemplo, han tenido episodios de psicosis, que han tenido una voz que le comanda de que cometa un hecho horrendo, pero en el caso de él no parece que este fue el caso.
Y obviamente eso nada lo va a eximir de este crimen tan horrendo que tiene en sus manos. Ahora bien, la sociedad sí he visto que todo lo circunscribe básicamente al estilo de vestimenta o al estilo de cultura que él seguía. Y eso puede ser un factor predisponente, pero no necesariamente es el factor desencadenante. Porque hay muchas personas que visten de esta manera, que sirven este tipo de tribu urbana, como es los metaleros, que no necesariamente sean psicopáticos ni piensen cometer un hecho como este. Sino un gusto que tienen en particular, como cada quien. Doctor, es imposible que en el caso de él se recupere y se reinserte nuevamente a la sociedad. Bueno, generalmente en personas ya con estas características muy sociopáticas, muy psicopáticas, los procesos terapéuticos en ellos son muy difíciles para poder volver a reinsertarlos. Sí, porque se son le dan personas. procesos terapéuticos. Sí, claro, o sea, se supone que mientras se mantenga con vida esta persona, independientemente de que esté preso, debe haber estudios y evaluaciones para investigar más a fondo y también verificar qué se puede hacer durante esa estadía que él va a tener en la cárcel, que me imagino que será muy prolongada. Mira, doctor, le pueden ver en los ojos a él como el diablo. Ay, ¿Usted cree que un hombre con ese perfil apodado Greña no daba loco por todos lados? Sí, bueno, es como digo, hay que tener mucho cuidado con eso. Tanto en el tema de la música como de las modas. El problema no es eso per se, sino la moda no lo escogió a él. Él escogió la moda. Ahí veo que comentan que desde niño era una persona muy introvertida, según leí en un artículo que publicó el Listín Diario. Y la gente habla de que él era muy raro, de que andaba con una copa de sangre bebiendo en la calle y todo eso. Que me imagino ellos que habrá, lo hacen. Sí, pero habrá también, eso hay que tomarlo con pinzas porque también en el imaginario de la gente pueden poner cosas donde no hay. Puede ser vino y quizás a veces ya que era sangre. Exactamente. Ellos lo hacen. Ellos acostumbran a beber sangre de ciertos animales. Sí, pero no todos, porque como digo, hay diferentes facciones. Obviamente, hay personas, hay asesinos que han cometido hechos horrendos que ni siquiera son de ningún tipo de denominación. Y lo hacen todo. Tenemos que tener mucho cuidado con eso porque estigmatizamos mañana a cualquier persona que ande vestido así, creemos que es un factor de riesgo para que se predisponga a eso. La situación en todo esto es que no se ve un motivo real o un motivo aparente realmente con peso que lo haya llevado a hacer ese tipo de acción. Esa es la situación que hay aquí con este hombre y por eso es la duda que se tiene de que si esta persona se podría reintegrar a la sociedad nuevamente después que cumpla su condena. No. O sea, ¿qué es que se va a hacer? ¿Se le va a poner un lugar psiquiátrico luego de que termine su condena? Muy difícil que se pueda reintegrar, de verdad que sí. Incluso uno lo ve. Tampoco lo pueden dejar preso. No, sí, preso sí va. Pero eso sí, pero luego de cumplir su condena. Luego de cumplir su condena, bueno, si las leyes estipulan que él ya cumplió las condenas y está vivo aún de aquí a esa fecha, obviamente va para la calle el pago. Ahora bien, en ese proceso hay que ir trabajando muchas cosas porque es una persona que por ley ya iría a la calle. Y tenerlo, obviamente, en observación y como hasta con una libertad, por decirlo así, con una verificación periódica de esta persona. Doctor, mira, hay algunos amigos míos que apuestan a que él se ahorca en la cárcel. Usted viendo ese cuadro, ¿usted cree que él da ese perfil? ¿Se ahorca o lo ahorca? Generalmente los antisociales no son de quitarse la vida. No son suicidios. Porque no hacen empatía con lo que sucedió. El antisocial tiene la característica de que puede identificar la emoción en el otro, pero no sentirla por igual. No tiene conciencia moral. Exacto, no tiene esa conciencia moral, aunque sí, como muchos, porque también hay un mito de que todo el antisocial es un genio, como Hannibal Lecter de la película El silencio de los inocentes, no es así. Entonces, son brutísimos como ese. Sí, o sea, hay de todo. Sí, en el caso de él fue algo también muy errático, porque fíjense cómo le hace daño a una familia primaria que él tenía y de la manera que lo hace. Se dice que era muy cariñoso con los niños. Sí, eso dicen los familiares, que era una persona que nunca se imaginaron que podía hacer un hecho como este. Ahora bien, no sabemos a profundidad también cómo estaba esa relación o si hubo un detonante también que lo llevara a esta locura que cometió por ponerle un nombre. Mire, me dicen a mí que el día que él cometió el hecho,
para ver cómo usted me marca el cuadro. Lo primero que hace, dice que él tenía problemas con la mujer, que la mujer lo iba a dejar. La mujer, la mujer de él había tenido una relación previa con un señor que le llevaba muchos años, según lo que pudimos ver, casi su abuelo. Entonces tenían que pagar, creo que 3,000 pesos mensual por cada muchacho de pensión alimenticia. Y él él decía que no iba a pagar nada por andar con ese pelú. Como que no iba a mantener el pelú ese. Digamos, un pelú que anda en una motora, el greña. Y se había resistido al pago como de 4 o 6 meses de la pensión, mientras luchaba la custodia en los tribunales de los niños. No sé qué situación, me dicen alguna gente que lo conoce, como que ella le había advertido como que lo iba a dejar. Parece que había una situación un poco difícil. Pero el día que él va a cometer ese horrible hecho, la hija de él va y se la lleva a su mamá. La hija de él, que tenía como 2 años, él va y se la lleva a su mamá. Él mata a los otros que no son de él. ¿Usted entiende? Entonces usted no sabe sobre quién es la venganza en sí, si sobre el papá de esos muchachos o sobre ella. Pero el tipo es tan cruel que mata a esas personas y la mete en un closet y sigue su vida normal, llama por teléfono, llama a gente, le dice lo que hizo, se va a la playa. Y de hecho, cuando mató al varoncito... El varoncito fue engañado, él le dijo al varoncito que su hermana estaba desaparecida, se lo llevó, luego lo regresó a la casa y fue que cometió el hecho. Analizando que él no mató la hija biológica de él, sino la de otro, ¿cómo usted me analiza eso? Bueno, habría que ver ahí, esto suena, si nos vamos a eso de que lo quería dejar por lo económico, como que... Estaba sin trabajo. Tú no me vas a dejar y los estorbos por los cuales me quieres dejar, lo voy a eliminar. Y aparentemente fue en base a eso que él actuó, si lo ponemos desde esa perspectiva. Y bueno, como su hija no era un estorbo, la saca de este problema y la deja en una casa. Porque su hija no es un estorbo para él. No. Por su hija no es que esa mujer, si es el caso, no lo iba a dejar a él. Y evolutivamente un hijo viene siendo hasta un estorbo porque te impide realizar muchísimas cosas que tú quieres hacer en la vida porque tienes que dirigir todas tus energías y economía hacia esas personas. Y bueno, y también es muy bonito de su parte el padre decir eso, que no daba dinero porque estaba con esta persona cuando la ley te está exigiendo que tú tienes que mantener tus hijos. Independientemente con quién esté ella. Porque eran 3,000 pesos para los 3, ni siquiera para cada uno. Entonces, si él no podía costear eso, era muy risible que él pensara que también iba a tener la custodia. Porque era un hecho que nadie se lo esperaba. Es una persona que nunca dio indicio de eso. Entonces, eso es lo que más sorprende también. Que no hay ni siquiera un antecedente que se pudiera decir que él tenía violencia física contra esta mujer. Doctor, ¿qué tipo de tratamiento se debe realizar con las personas que son tanto familiares de él como también familiares de la víctima? Porque si bien tenemos, aquí pasó un caso bastante trágico, donde no solamente fueron afectados los que ya fallecieron, sino también las personas que dejan, que son ya su madre, su padre, su expareja, papá de los niños que murieron. ¿Qué tipo de tratamiento deberían recibir estas personas? Sí, estas personas necesitan un apoyo psicológico, ya sea de un psicoterapeuta, para ir acompañando en este proceso de duelo, porque ahora están en un proceso de duelo normal, pero por el hecho como fue, puede convertirse en un duelo patológico y generar también síntomas depresivos. Necesitan un apoyo a muy largo plazo para poder elaborar todo este crimen, tanto el padre como la familia, hasta de él. También la familia de él necesita elaborar eso porque son personas que no esperaban esto de la parte de esta persona. Y es a largo plazo. El Estado debería, de una manera u otra, brindarle ese apoyo a ellos, porque bueno, si la sociedad está muy impactada con todo eso, imagínense la familia primaria de estas personas. Claro. Bueno, al Estado le debe doler al Estado, la familia del matador. Porque sí, porque no, todos están afectados. No, y no tienen nada que ver con ellos no son culpables de eso. Bueno, yo... E independientemente si vino de un núcleo familiar que no fue el mejor en su formación, eso no le exime a él de lo que hizo. También esas personas necesitan apoyo. Eso yo iba a decir del núcleo familiar, porque incluso, aunque él no haya dado ninguna muestra de violencia, para ponerlo así en ningún momento, y el detonante haya sido de que el padre biológico de los niños haya querido retirar en algún momento la manutención porque ella estaba saliendo con esta persona, cometer un hecho así,
quizás posiblemente haya otras cosas dentro de él, de su conducta, en su infancia, de lo que se creó en lo que fue en su núcleo familiar. O sea, yo entiendo que hay otras cosas aquí. Sí, uno debería... ver el panorama completo. Exacto, completo, evaluar de dónde viene esta persona, cómo fue su formación, hacer estudios neuropsicológicos, hacer estudios de imágenes, verificar también que no haya alguna alteración cerebral, aunque generalmente las personas con estas características de crímenes que cometen, obviamente tienen alteraciones neurológicas también. Ahora, nada per se tan macro a nivel médico que lo exima de la culpa. Y es un caso interesantísimo, aunque suene raro la palabra, de investigar el por qué. Porque es algo que solamente estamos acostumbrados a ver lo que sucede en Estados Unidos o países de primer mundo. Nosotros no estamos acostumbrados a un crimen de esta calaña. Sí, porque también puede ser un hecho de una persona totalmente normal. Profesor, hay un síntoma, hay algo que usted pueda advertir, aunque sea la sospecha, de que tanto un enfermo mental así tan terrible. Lo que pasa es que las personas con las características antisociales, con trastorno de personalidad antisocial, son personas muy manipuladoras, son personas que son muy camaleónicas, son personas encantadoras en muchos casos, o sea, que todo el mundo los quiere y van llevando al terreno que quieren a la persona para sacar un beneficio personal. Hay diferentes tipos de trastorno de personalidad antisocial. O sea, usted puede decir son gente bien. O sea, cualquier criminal es un tipo bien que todo el mundo lo quiere. Sí, porque no todo antisocial llega a cometer un crimen. Nosotros podemos tener antisociales en grandes empresas, millonarios, políticos, que utilizan todo esto para lucrarse. Y no le importa la empatía ni cómo se siente el otro. Eso lo vemos a diario, pero muchas veces no lo sabemos identificar. Entonces, cuando uno ve el patrón, cómo ha sido su vida a lo largo del tiempo, uno puede ir identificando esos rasgos, que principalmente son de mucha manipulación, de mucha indolencia ante el dolor ajeno. Yo conozco gente así. Bueno, mucha gente así, que ni siquiera se pasa por la mente que tiene estas características. Pero yo lo que me refiero al asesino, por ejemplo, que una persona normal no se puede percatar de que se le aparezca un conquistador de eso. O cómo se identifica un que posible pueda ser un asesino. Por ejemplo, porque tantas mujeres están solteras y no se ven mal. Entonces hay que decirle a ellas que se cuiden a lo que no están viendo. Sí, claro. O sea, el primer rasgo que usted puede observar de alguna violencia que no tiene que ser necesariamente física, y eso es una alarma que hay que tener cuidado. Pero en el caso de esta persona ni siquiera creo que tenía expedientes judiciales, no tenía nada. O sea, era una persona aparentemente encantadora con la familia. Pero si bebía un vaso de sangre ya es una señal rara. Sí, eso es lo que comentan. No, y que también esos son rituales que ellos entienden que deben de hacer. No todos quizás caigan en esto, pero sí tengo entendido que los metálicos, algunos de ellos, tienen como rito pues beber sangre de algún animal en específico. Lo que pasa es que con este asunto de los metaleros o metálicos hay diferentes denominaciones. Exacto. Lo más radicales son lo que se llamarían los black metal, que esos se formaron en Noruega, que quemaron iglesias, hacían tipo de ritos satánicos, porque también son movimientos de contracultura. Muchas veces hay personas que en esas canciones le cantan al anticristianismo y necesariamente ni siquiera que son satánicos, son una forma de protestar contra el sistema. Y son los que más saben de la Biblia. Ahora, claro, porque son personas en su mayoría, lo que son seguidores de verdad, muy intelectuales. Son personas que, para tú entender esas canciones, son muy metafóricas. Incluso hay estudios que dicen que los que escuchan hard rock son personas más inteligentes que los otros restos de la música, porque siempre se mantienen en esa búsqueda para comprender. Ahora, hay radicales que se adhieren a una corriente y obviamente viene toda esta maraña de catástrofe que uno ve. Es igual. Si a mí por ejemplo, mañana me atraca una persona que vista como un rapero, yo no puedo decir que todo el que viste así necesariamente es un delincuente. Es un delincuente, exacto. Porque eso hay que tener mucho cuidado. Bueno, señores, ha sido todo por hoy. Gracias por los sabios y eficientes consejos y análisis que nos hace el doctor Víctor Figueroa y pasen feliz resto del día. Muchas gracias.